comentado sus jefes de grupo, pues ya me habían dicho que todavía no estaban seguros si iban a regresar a tener un salón disponible o no, porque pues al parecer iban a volver a regresar a sesión de labores, ¿no? Entonces, mejor para no estar pues dudando de si vamos a tener espacio o no, por lo menos hasta que tengamos una seguridad de que haya un espacio, pues ya extendemos la clase a una versión presencial. Pero por lo menos seguimos en línea. Igual me comentaron sus jefes que por lo menos por parte de uno de los grupos había muy pocos que podrían estar presencial. Entonces, pues sí, todavía no sé si el modelo mixto, digámoslo así, nos va a funcionar, pero vamos a intentarlo. Entonces, obviamente en cuando tengamos un espacio, porque por el momento pues seguiremos igual, ¿no? Igual y nos va a terminar quedando para el tercer módulo, no para este, pero habrá que ver cómo avanzamos. En realidad, veo, según yo, no tengo mal entendido, que vamos muy bien de tiempos. Déjame ver el calendario. ¿Cuándo son exámenes en esta ocasión? Mm, todavía falta. Estamos en abril. Les dan vacaciones. ¿Les van a dar la Semana Santa? Que es la siguiente semana. El registro de evaluación ordinaria es hasta mayo. El 15 de mayo, que hay suspensión de labores de acuerdo sindical. Bueno, pregunta, ¿eso nos afecta a nosotros de forma virtual? No, ¿verdad? ¿Cuál, Doc? Es que el 15 de mayo en el mapa, en el calendario del Politécnico, dice suspensión de labores por acuerdo sindical. O sea, mi pregunta es para saber si van a tener clase, no van a tener clase, porque por ejemplo nos cae en 1 de mayo el jueves, pues ese día pues descansamos, ¿no? Pero en cambio también tenemos una de 15. Yo creo que sería, sí trabajaríamos, ¿no? Ya ven que el 15 de mayo es Día del Maestro. Supongo que por eso lo dejaron como suspensión de labores. Pero no sé, ¿ustedes cómo ven? Realmente ya no nos falta mucho de este temario. Este segundo temario está relativamente corto. Falta la parte de, bueno, lo poco que nos queda de este temario de multifactorial, meterlo de farmacogenómica. Y tengo una clase extra que es la de bases biológicas del cáncer. Pues podríamos quedarnos nada más con esto. El detalle es que es como hoy es 10, nada más tenemos dos clases. Sí, sí, no. El 15 tendría que ser el examen. Nada más tenemos dos clases. La de hoy y la del 15 y la del antes del 15. Entonces, o sea, la del 8. Porque como el primero cae en el 1 de mayo, o sea, el jueves de mayo cae, el primer jueves de mayo cae el primero, pues esa pues no trabajamos. A menos que ustedes quieran trabajar, digo, yo creo que no sea necesario. Podemos sintetizar las dos clases en estos 2 días que tendríamos para que el 15 tengamos el examen. ¿Qué opinan? Pero el examen igual sería presencial, ¿no? Porque no sé si esté abierta la escuela ese día. Sí, justo, o sea, va a ser presencial a expensas de, sí, por lo de la suspensión de la web. Buen punto. Ustedes no tienen espacio en otros días, ¿verdad? Ya ve que les había preguntado si les interesaba verlas en otro día. O sea, si quieren para hacer el espacio, o si no, es que justo nos caen todos los días en este parcial. Mm, mm. No, déjenme que me comunico entonces con enseñanza para preguntar qué procede en estos casos. Si no, lo más que podemos hacer el día 15 es modificar el modelo de examen a un modelo
digital. O sea, lo que en algún momento les había comentado, que de hecho se los apliqué a sus compañeros, pero en el tercer módulo. Entonces, en caso de que precisamente no encontremos un espacio para hacerlo en esa semana, del 12 al 16, quizás sea la opción modificarlo a un modelo presencial. Pero qué bueno que lo revisé el calendario de una vez, porque pues para ir empezando en eso, porque es más trabajo para evitar las preguntas. No tanto, pero sí para corroborar que todos, o sea, que no haya problema de aquí a esa fecha. Pero ya les aviso, déjenme me comunico con la enseñanza, o la jefa de enseñanza, pero probablemente va a ser eso el caso. ¿Dudas, chavos? Doc, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué día entregaríamos lo de farmacogenómica? Eso lo dije una semana antes como mínimo que la fecha de aplicación del examen. Entonces, la fecha de aplicación del examen, si se queda para el 15, o sea, o en esa semana, tiene que ser como mínimo entregado, máximo, el 7 de mayo. Entonces, espero vale. que ya, Gracias, doctor. ajá, ya les mandé a todos el formato, o sea, ya tienen el formato de cómo se hace el resumen. Hoy avanzamos un poquito con esto de multifactorial, vemos, yo creo que vamos a ver también la de farmacogenómica de hoy, para que ya no haya dudas sobre todo con esta tarea, y ya los que no han empezado, pues que empiecen a seleccionar algún fármaco al respecto, trabajen con eso. Listo, chavos, entonces empezamos, ¿vale? ¿Dudas alguien más? ¿No? No, Doc, ninguna. Perfecto. Entonces, déjenme la voy poniendo. Según yo nos quedamos, sí nos quedamos en esto. En esta diapositiva. Pero ya estamos, sí, aquí nos quedamos. Antes de seguir, ¿alguien tiene dudas con lo que vimos ya en la clase pasada? No. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a terminar en lo que nos faltaba de esta clase. Vamos a mencionarlo de forma muy sintetizada, digámoslo así, porque en realidad la parte de medicina de precisión, la parte de estudio de genética de poblaciones, toda esta parte es en realidad muy, muy, muy largo. O sea, montones de temas podríamos meter, pero nada más vamos a ver generalidades. Y y pues bueno, el objetivo de investigación en medicina de precisión es abordar enfermedades complejas, o sea, las enfermedades genéticas complejas. Llamamos genéticas complejas aquellas que tienen un origen poligénico, efectivamente. Y entonces, hoy en día, de hecho, les comentaba yo que estamos trabajando con un proyecto parecido. Hoy en día hay muchos protocolos de investigación relacionados con enfermedades complejas, y porque gracias a estos estudios de GWAS que ya habíamos mencionado en la clase pasada, se ha llegado a la detección de muchos genes candidatos, entre ellos, por ejemplo, los genes relacionados con, ya se lo mencioné la vez pasada, con demencia, como el de Alzheimer. Y entonces, saber qué genes estudiar que nos generan una predisposición genética nos ayuda a mejorar la prevención, a mejorar diagnósticos para casos especiales, como las no persistencias de lactasa, las intolerancias al gluten o las alergias alimentarias. Tienen algunos abordajes desde el punto de vista genómico, e inclusive, estoy pensando en estudios de wellness, le llamamos estudios de bienestar o de wellness, aquellos que se hacen para ver como cosas muy generales de las condiciones de salud, ¿no? Como obesidad, nutrición, peso, riesgo de pérdida de nutrientes, absorciones, en general, algo como muy de bienestar para la persona general o para la persona común. Entonces, hay muchas poblaciones del nicho que son las que reciben o compran este tipo de estudios que te dicen qué tan factible es
que deberías de cuidar mejor tu dieta, que debías reducir la cantidad de grasas, etcétera, dependiendo de lo que tu genómica dice con respecto a tu estado nutricional. Entonces, ese es un ejemplo de las múltiples opciones que hay de medicina de precisión. En realidad, creo que la más importante que ustedes van a ver ya en la vida real aplicable va a ser la parte de medicina de precisión relacionada con abordaje de enfermedades como oncología y farmacogenómica. Entonces, hay montones, hay una empresa, 123andMe, que de hecho acaba de quebrar. Y bueno, esta empresa se encargaba de hacer estudios de abordaje de múltiples enfermedades genómicas. Y dentro de esos, es 23andMe, si se lo había dicho. De todos estos múltiples estudios de abordaje, se hacía estudios para enfermedades de riesgo de hemocromatosis, riesgo de deficiencia de toxina, riesgo de psoriasis, riesgo de toxicidades o hipersensibilidades a ciertos medicamentos, lo que llamamos la parte de respuesta a las drogas. Y esto tiene que ver con citocromos. De hecho, esta parte de respuesta a drogas es lo que ustedes van a buscar prácticamente. Son aquellas que, gracias a la modificación del alelo de un citocromo, eso te permite saber si el citocromo es de mayor eficacia o de menor eficacia, y eso reduce o aumenta los riesgos de toxicidad para estas drogas, o inclusive no solo la toxicidad, sino un tema de de respuesta al medicamento, es decir, qué tan bien responde, qué tanto dosis de medicamento necesita, o si hay riesgo de toxicidades relacionadas, inclusive hasta anemia plástica relacionada con el haplotipo, ¿no? Entonces, hay un montón de abordajes dentro del tema de medicina de precisión. Y vean, o sea, enfermedades como psoriasis, enfermedad coronaria, el lupus, en realidad su riesgo está determinado por muchos factores, ¿no? Y estos, como lupus, tienen que ver con el haplotipo y que si generan una predisposición de riesgo, pues recuerden que el haplotipo es hereditario. En la parte inmunogenética, hay haplotipos, hay subtipos de haplotipos relacionados con diferentes poblaciones. Entonces, no es lo mismo el haplotipo europeo, al haplotipo mexicano, al haplotipo americano, porque venimos de diferentes nichos poblacionales. Y entonces, a nivel genómico, esto se nota, porque, por ejemplo, una condición que ustedes, no sé si todos ya lo ubican, enfermedad celíaca. Chavos, ¿alguien que me pueda decir qué es enfermedad celíaca? O que se acuerden. ¿Era la intolerancia al gluten? Como tal, es justo, tiene que ver en relación con el gluten, pero más que una intolerancia, es una enfermedad autoinmune. La enfermedad celíaca es una enfermedad donde aquellas personas que tienen esta enfermedad, por el consumo de gliadina, que es la proteína presente en el gluten, lo que va a ocurrir es que van a tener una producción de anticuerpos específicos contra la gliadina, lo que va a generar una respuesta autoinmune al consumo de gluten, que daña el intestino y genera síntomas intestinales graves, como sangrado intestinal y desnutrición crónica. Entonces, el problema es mucho más grave que una intolerancia, no es lo mismo que una intolerancia a la lactosa, sino un proceso inflamatorio grave, secundario a una respuesta autoinmune. Entonces, la verdadera, o sea, aquel paciente que se le considera un paciente celíaco, es aquel que tiene enfermedad celíaca, pero relacionado específicamente con este mecanismo de autoinmunidad. Porque si bien, aparte de la autoinmunidad, están estos pacientes con enfermedad celíaca representan menos del 1% de toda la población. Pero así como hay enfermedad celíaca, también hay intolerancias al gluten y hay alergias al gluten. Que de hecho la suma de todos estos te incluyen un 3% de la población. Y algo que se confunde mucho con las alergias al gluten son aquellas alergias específicas a otras proteínas del trigo. Recuerden que el gluten está presente en algunos granos, trigo, cebada, centeno. Entonces, hay un montón de
diagnósticos diferenciales que pueden estar asociadas a problemas intestinales, pero estas alergias, estas intolerancias al gluten, otra vez, no es lo mismo alergia que intolerancia. Entonces, alergia al gluten tiene que ver con una respuesta de IgE, intolerancia al gluten tiene que ver con una respuesta de absorción del enterocito, o sea, no es lo mismo una respuesta, una alergia a la proteína de la leche de vaca que una intolerancia a la lactosa. Y entonces, lo mismo aquí. Y entonces, ni la alergia al gluten ni la intolerancia al gluten son lo mismo que la enfermedad celíaca. Y entonces, aún sumando todas estas descritas, no rebasan el 3%, y les decía que las alergias específicas a otras proteínas del trigo, esas sí ya están un poquito más frecuentes hasta en el 15% de la población. Pero para fines prácticos es una población muy baja, o sea, sí es cierta cantidad de personas las que desarrollan esta enfermedad celíaca. Y, por ejemplo, de hecho, eso es algo bien descrito, o sea, esto está relacionado con haplotipos. Hablando específicamente de la autoinmunidad de la enfermedad celíaca, hay un haplotipo HLA-DQ8 que está relacionado con este riesgo de enfermedad celíaca, y entonces, si no tiene esa variante o ese polimorfismo del haplotipo, esta presentación del haplotipo relacionado con este factor de riesgo, el riesgo es menor. No digo que es nulo, solo es menor. Y entonces, lo vemos, por ejemplo, en México, donde la enfermedad celíaca no es una enfermedad común, es mucho menos frecuente que en la población europea, y donde aquellas poblaciones que sí llegan a tener algún riesgo son, por ejemplo, las poblaciones que tienen más coincidencia genómica con la población europea, como por ejemplo los de Guadalajara, la población de Guadalajara que tuvo varios nichos ahí, varias poblaciones de poblaciones europeas que no se mezclaron hasta ya muy tardíamente con los mexicanos. Entonces, bueno, para fines prácticos, todas estas son de riesgos elevados porque tienen que ver con una respuesta inmune, y hay un montón de enfermedades que se pueden estudiar como factores de riesgo. Entonces, no sé si alguien ha escuchado hablar, por ejemplo, de la artritis, la artritis por HLA-B27. ¿Alguien ha escuchado eso? Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que es el mismo diagnóstico, HLA-B27. Yo no. Ok, estas espondilitis anquilosante, artritis por HLA-B27, son variantes específicas de un tipo de enfermedad autoinmune que dependen específicamente, está también relacionada con el HLA-B27, que parte de los criterios diagnósticos de la espondilitis anquilosante es incluir una prueba positiva para HLA-B27, o sea, esa isoforma del HLA. Entonces, si no tienes esta variante del haplotipo, pues el riesgo es mínimo, ¿no? Y entonces, está bien descrita, por ejemplo, en población mexicana, otro ejemplo que pongo, es que las poblaciones de las costas de Veracruz hay algunas de estas poblaciones que tienen HLA-B27, pero curiosamente no hay mayor riesgo de espondilitis anquilosante en esta región. Entonces, otra vez, lo comparan con Guadalajara, y en Guadalajara el riesgo sí está presente, o sea, tienen el HLA-B27, pero ahí sí tienen el riesgo de la enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué pasó? Que las personas de la población de Veracruz, estudiándolas en general en todo el haplotipo global, encontraron que tenían algunas variantes del haplotipo no presentes en población europea, que de hecho confieren un factor protector para el desarrollo de espondilitis anquilosante. Entonces, es tan variable el tema de la genómica que aún si nosotros estudiáramos un solo factor de riesgo, habría que ver si en nuestra población no hay otras variantes que podrían ser de protección o que aumenten todavía más el riesgo o que den algo más agregado, ¿no? Entonces, esto es como el discurso en los estudios que hacía 23andMe, que a veces en estas enfermedades poligénicas comunes, los riesgos no siempre están tan bien descritos en las mismas poblaciones. Y el riesgo que podría tener una población podría ser distinto en otra. Entonces, muchos de estos estudios que están hechos en Estados Unidos
que están hechos en población europea, lo que hace que aplicarlos a poblaciones latinas no siempre sea conveniente. Y ahí es como los discursos de lo que tantos estudios en México hay. Sí hay, con los años han ido empezando a aparecer algunos de ellos, pero no tantos como los que se hicieron realmente en otras poblaciones. Y bueno, eso como pequeño tema introductorio. Entonces vean cómo hay rasgos inclusive que estudiaban en 23andMe, como el color de los ojos, el color de cabello, que si es, reacciones al alcohol. Entonces, vean cómo estos rasgos que son como tan poligénicos y tan como precisos de características de alguna población, pues también se pueden estudiar. No se hace porque pues hay todo un tema, todo un discurso de segregación de poblaciones. Entonces, otra vez mencionando el tema de la película esta que les había comentado, la de Gattaca, habla mucho de esto, de cómo en algún momento la edición génica va a permitir pues hacer selección de rasgos que son comunes en la población previo al nacimiento, ¿no? Durante el desarrollo embrionario. Entonces esto es como un tema ético muy complejo, pero es parte de una ciencia ficción que con los años va dejando de ser ciencia ficción con el tiempo, porque efectivamente ya hay muchos modelos de terapia génica y de edición génica que tienen, o sea, que inclusive existen algunos intereses relacionados con estas modificaciones de rasgos físicos. No sé si vieron, algunos de ustedes se enteró de la noticia en redes, así un poquito amarillista, de que revivieron una especie extinta. ¿Alguien de ustedes lo vio? Sí, Y, sí, bueno, esta rescate, digámoslo así, o clonación para revivir una especie de lobo específica que ya se había extinguido, realmente no es tal cual que hayan revivido una especie perdida, sino que se buscó una línea familiar en común, en este caso el lobo americano, el lobo gris, y se utilizó su genoma como genoma de base con algunas modificaciones genéticas que hicieron posible copiar algunos rasgos de la especie ya extinta. Entonces, en realidad no es que sea una especie extinta revivida, sino más bien que modificaron una especie ya existente que todavía está presente en nuestra comunidad y que le agregaron rasgos para hacerla parecer a una especie extinta. Entonces, no es realmente revivir una especie, sino más bien modificar rasgos específicos para hacer parecer a esas especies. Pero todo este tema ético, pues bueno, tal vez con animales en proyectos experimentales es un poquito más laxo, pues al final hay hasta estatuas para los ratones que les celebran toda la utilidad que han tenido en el proceso de investigación. De hecho, sin ratones no hubiéramos podido avanzar mucho en ciencias en los años recientes, porque pues, como bien recordarán, los procesos experimentales requieren de toda una serie de normativas. Y entonces, antes los puntos o los picos para investigación nacían de las guerras, que era donde había menos temas éticos involucrados. Pero con los años esto ha ido cambiando. Bueno, después de esta pequeña introducción de lo que son el tipo de estudios que hacen ese tipo de empresas que entonces están vendiendo. ¿Se cortó la señal, chavos? Se está cortando, Doc. ¿Sí? Bueno, avísenme si se corta para ver si no soy yo que está pasando. A ver. Bueno, ¿me dicen si se sigue cortando? ¿Continúo con la presentación? ¿Me dicen? ¿O intento ir? Si de plano no se escucha, ¿cómo me escuchan ahorita? Ahorita bien, ya Doc. bien, pero es de repente. Ok. Ay, es que un poquito fluctúa mi red por la zona en la que tomo la clase. Pero bueno, continuamos y me avisan cualquier cosa.
Entonces, Sí, bueno, vamos dándole un poquito más de prisa porque luego me explayo demasiado en una sola región. Modelos propuestos de estudio de enfermedad tiene que ver con todos estos desafíos de modelos virales, bacterianos, perturbaciones experimentales, hay tamizajes, y parte de CRISPR es una abordaje relativamente reciente, tanto así que fue producto de un premio Nobel para dos investigadoras europeas, pero apenas en 2020. Entonces, si ustedes tienen tiempo en este tiempo que se vayan de vacaciones, busquen videos en YouTube o busquen, ya si quieren les paso más adelante algunos, un programa en Netflix que se llama En pocas palabras, donde hablan precisamente de esta tecnología CRISPR. Es algo relativamente muy nuevo, pero que, o sea, ha sido tan llamativo la utilidad que tiene que hasta programas de Netflix tienen ya. Y bueno, entonces, el estudio de una patología poligénica, vamos a enfocar de los múltiples enfoques de medicina de precisión. Uno de ellos es el estudio de patologías. Y entonces hay un montón de artículos que hablan de abordajes específicos de enfermedades poligénicas. Y entonces, haciendo un poquito de abordaje en esto, pues otra vez retomando el tema de los diseños de estudios, va a depender de seleccionar diferentes grupos poblacionales para segregar o para permitir que la muestra que se estudie sea una muestra significativa. Aquí pone, por ejemplo, la persona 4, esta no fue estudiada, y entonces hay un problema de sesgo siempre con estos estudios poblacionales, y es que estos estudios poblacionales, pues, en realidad no son globales, lo que yo les decía la vez pasada, o sea, un estudio que se hace en Estados Unidos incluye población a lo mejor descendiente de Asia, pero población interna de Estados Unidos, porque pues, al final, como son dos países que tienen temas muy complejos, entre ellos la guerra comercial, pues es difícil que interactúen para hacer proyectos en conjunto, mucho más en temas de ciencia, ¿no? Y entonces, ese es un ejemplo de ellos, es uno de los ejemplos tal vez más claros que existe de abordaje de genética en enfermedades comunes o enfermedades poligénicas, y que es la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad como una patología, si metemos en el tema, en el punto de vista social, sí todos saben perfectamente que es una patología, que es un proceso inflamatorio crónico, que está muy bien escrito en muchos artículos, ese estado de metainflamación que se describía originalmente, donde el adipocito tiene una predisposición a producir respuesta inflamatoria y vira cuando está hipertrófico, cuando hay demasiados adipocitos, a una señalización de mayor células M2, los macrófagos que son proinflamatorios, generando prácticamente 4 veces más respuesta inflamatoria en comparación de una persona sana, sobre todo en modelos de estudio de poblaciones de obesidad grave, ¿no? Y entonces, esto está bien descrito en muchos estudios, pero este interés en estudiar la obesidad es algo relativamente joven, porque precisamente la obesidad es una enfermedad o es una pandemia del siglo XXI, ya que el cambio de paradigma alimenticio, el cambio de la dieta humana, ha cambiado mucho en los últimos siglos. Y entonces hoy en día la gente es menos común, no es imposible, pero es menos común. Aquí en México sigue habiendo, pero y sobre todo en países de bajos recursos, temas de desnutrición. Pero ya un tema de la desnutrición que está muy abordado es de la malnutrición, pero por obesidad. Y entonces, evolutivamente, así como pasó con la hipertensión que les mencionaba la vez pasada, la obesidad también fue un rasgo eh, adaptativo, secundario a que la población que moría de desnutrición generó variantes en su genoma que permitían mayor retención de grasas, mayor hiperfagia, mecanismos adaptativos que buscaban rescatar lo más posiblemente calorías para evitar morirse de desnutrición. Entonces, estos cambios adaptativos que estaban presentes en la población general
con el cambio de poblaciones, el cambio alimenticio reciente, pues vinieron a dar en el golpe por completo a estas poblaciones y a generar una obesidad tan significativa como la que tenemos hoy en día, ¿no? México, por ejemplo, es un país que se vio beneficiado e influenciado de forma muy exagerada por pues, los vecinos de Estados Unidos, ya que el crecimiento a nivel poblacional, a nivel educativo, a nivel global de Estados Unidos fue mucho mayor y mucho más rápido que el de otras regiones, pero por la cercanía que tenemos con el país, pues su influencia en cuanto al tema gastronómico vino a afectar demasiado a la población mexicana. Y entonces estas influencias hicieron que el golpe de desnutrición sobre obesidad virara de forma muy rápida. Y entonces eso nos deja como el primer país en obesidad a nivel mundial infantil y siempre como uno de los primeros contendientes de obesidad a nivel mundial en adultos, ¿no? Recuerden que hoy en día el 35% de los niños tienen obesidad y al menos el 40% de los adolescentes también la tienen. Entonces, son riesgos tan altos por el proceso inflamatorio que está descrito, o sea, por la comorbilidad que implica la obesidad para otras enfermedades. Y bueno, está también descrito que la obesidad se considera un factor de riesgo inclusive para cáncer. Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer gástrico. Son todos esos diagnósticos donde está presente la obesidad como un factor predisponente de riesgo, ¿no? Y entonces, ¿qué genera la obesidad? Hoy en día sabemos mucha información al respecto, porque por esos estudios de población, donde se sabe que la obesidad de forma global tiene una heredabilidad y existe una heredabilidad tan alta en algunas poblaciones como hasta del 60%. Entonces, sí tiene mucho componente multifactorial, pero este riesgo de tener hiperfagia, este riesgo de mala absorción de grasas, de mala asimilación de grasas y de nutrientes, está también involucrado, bueno, está modificado por la misma genética, ¿no? Y entonces tenemos varias formas de clasificar la obesidad en cuanto a sus etiologías. Lo que la mayoría del porcentaje de la población va a tener es una obesidad poligénica, con componentes variados, que tiene que ver con un componente también ambiental, y que bueno, algunas tienen un mínimo componente genético involucrado, prácticamente la mayoría es un tema nutricional, que es lo que seguimos viendo hoy en día, por estos cambios que ya les mencioné, pero hay algunas de ellas que sí tienen factores de riesgo, y que estos factores de riesgo se asocian a que tiendan a tener más hambre, con más recurrencia, tiendan a tener un metabolismo más lento. O sea, no solo es un tema nutricional, no solo es un tema de falta de ejercicio o un tema de sedentarismo, que sí están presentes, pero si pusieras a dos personas con los mismos factores, las mismas condiciones ambientales expuestas a desarrollar, bueno, a tener un cierto tipo de alimentación y vigilarla, notarías la diferencia en la ganancia de peso de estas dos personas, precisamente por estos rasgos. Ya lo vimos la clase pasada, estas comparaciones que se hicieron con gemelos, pues fue lo que permite de identificar este rasgo de heredabilidad, ¿no? Y entonces, existen más del 95%, ya incluyendo las poligénicas, que tienen todos estos factores de predisposición, pero más del 95% de la obesidad solamente son rasgos de riesgo para rasgo de riesgo poligénico y pues el multifactorial. Pero propiamente causadas, que causen una enfermedad por un solo gen, menos del 5% de los pacientes con obesidad la van a tener. Pero ¿qué quiere decir? Que sí existen, o sea, tanto involucro tiene la genética en el riesgo de obesidad, que hay causas monogénicas y causas sindrómicas de obesidad. Entonces, entre estas monogénicas no sindrómicas, que representan el menos del 5%, hay muchos genes relacionados con la vía de la melanocortina, que tienen que ver con los receptores de leptina, con la propia melanocortina, con la carboxipeptidasa, que todas estas son
proteínas relacionadas al metabolismo de la leptina. Y entonces, todos estos receptores y todas estas señalizaciones que tienen que ver con hiperfagia generan falta de saciedad. Esa falta de saciedad al final se va a traducir en esto, en obesidad. Entonces, estas son causas muy específicas, monogénicas, y que, por ejemplo, yo que trabajo en un hospital pediátrico, les doy el tip, si les interesa, y es que toda persona, todo paciente, infante, menor de 5 años con obesidad, hay que primero ver si la obesidad es grave. Entonces, para determinar la obesidad grave, tú te metes en una calculadora en la CDC, en el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, buscas la calculadora de niños y adolescentes para obesidad, metes los valores, y si la obesidad sale arriba del 120%, pues tenemos percentilas. Percentila 95 es como nuestro límite para decir obesidad, ¿no? Pero entonces, a partir de esa percentila 95 se puede seguir elevando, pero ya no lo vas a poder medir porque se te salen las percentilas. Entonces lo metes en esta calculadora, y si sobrepasa el 120% del riesgo, o bueno, del porcentaje de la percentila 95, 120% arriba de la percentila 95, ya se considera una obesidad grave en niños. Entonces, en particular, esta obesidad grave en un menor de 5 años no es algo común. Después de esta edad, ya es mucho más esperado que la obesidad tenga que ver con factores ambientales, ¿no? Pero antes de los 5 años, sí puede haber casos especiales donde de plano tienen una pésima alimentación y sí va a haber obesidad grave de puramente, meramente ambiental, pero también hay casos, muchos de ellos, que son de obesidad relacionada con hiperfagia. Entonces, buscas obesidad grave, la detectas en un menor de 5 años y le haces, un interrogatorio donde detectas una hiperfagia temprana. Hiperfagia es que literal no tiene saciedad. Entonces, te dicen, haz ese abordaje. Hay casos, que yo he visto un montón de estos, curiosamente, no se estudian como tal aquí porque no se dan cuenta. De hecho, pareciera más común de lo que son, pero en realidad es porque yo tengo un sesgo, ¿no? Es mi consulta. Yo veo de por sí enfermedades raras, para mí no son tan raras por frecuencia de lo que me mandan a mí. Y entonces son niños que desde los 6 meses ya pesan 10 kilos, 13 kilos, al año de edad ya están pesando mucho más peso, 20 kilos, etcétera. Y entonces, esto sobrepasa las percentilas por mucho. No es normal que un niño a los 6 meses de edad pese 13 kilos. Y entonces, todas estas hay que abordarlas como hiperfagias tempranas, donde literal la mamá te dice, es que solo toma leche materna, ¿no? Hasta los 6 meses es así. Solo toma leche materna y aún así no se sacia, no se llena. Un niño en forma global se llenaría y te dejaría de pedir. Esto es la indicación. La lactancia materna es a libre demanda, a lo que te pida el bebé. Y entonces el niño sigue pidiendo y sigue pidiendo y sigue pidiendo hasta desarrollar esta obesidad grave, ¿no? Y entonces todas esas son las causas monogénicas, que en realidad tienen un poquito más de abordaje, pero para fines prácticos es nada más esto. Y un porcentaje, vean qué tan bajo es el porcentaje, menos de 0.004%, son aquellas de causa sindrómica. Entonces, aquellas donde sí hay genes específicos relacionados, pero que tienen muchas más otras comorbilidades relacionadas, o sea, sí se consideran síndromes específicos. ¿Saben cuál es el síndrome? Usted ya vio un clase de genética relacionado con obesidad más común. ¿Sabes? No, El síndrome, No la me causa de acuerdo. obesidad sindrómica. ¿Alguien más que se acuerde? Causa de obesidad sindrómica más común descrita. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces, ese es un ejemplo de esto, esa línea. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, esta obesidad sindrómica, siempre que vean obesidad grave, les decía yo, hay que estudiarla. Entonces, cuando ya empiezan a ver otros rasgos agregados, como dismorfias, o sea, síndrome dismórfico. Dismorfias son estos rasgos que vemos que son atípicos, que no están presentes en la familia. Discapacidad intelectual, que en este caso para edades tan tempranas aborda los primeros retrasos del neurodesarrollo. Entonces, estas son
dos de los rasgos más importantes que tienen que estudiar en casos de obesidad sindrómica, porque existen más de 200 causas distintas, etiologías estudiables de obesidad sindrómica. Muchas son ultra raras o muy poco frecuentes, pero esta de aquí en particular es la más frecuente, que se llama síndrome de Prader-Willi. Entonces, les decía yo, algunas de estas, como las monogénicas no sindrómicas, son genes candidatos específicos, genes sobre todo los de la vía de melanocortina. Y vean, o sea, tú ves al niño y lo ves muy marcadamente obeso, lo estadificas, lo tienes que estadificar por estas calculadoras que les menciono, y entonces, ¿qué está pasando? Algo hay de predisposición específicamente genética. Y entonces, montones de genes, ya los mencioné, de hecho me salté esta parte diciéndoles literalmente, que están relacionadas con este diagnóstico de enfermedad monogénica, de obesidad. Pero vean cómo nosotros comparamos aquellas variantes que están presentes, bueno, aquellos genes que están relacionados con obesidad monogénica, como es MC4R, por ejemplo, o PCSK1, son genes que si tú los estudias en monogénica, también los podrías estudiar en poligénica. ¿Por qué? Porque todo este tema que ya vimos aparte hace rato de las teorías de los genes centrales, relaciona que los mismos genes podrían ser afectados, simplemente tiene variantes distintas que generan menos pérdida de la funcionalidad de esos genes y entonces, o mayor ganancia de la funcionalidad, o menor ganancia más bien, y entonces, dependiendo de la variante, podría generar solamente un rasgo poligénico de riesgo, o podría generar una enfermedad tal cual, como en el caso de las monogénicas. Pues, pongan mucha atención a este tipo de genes como FTO, que están muy bien descritos, inclusive en poblaciones mexicanas. Este sí, es como de los más comunes, que está bien descrito hasta en población mexicana. Y entonces, otra vez, retomando, la obesidad poligénica corresponde a ese 20% de las enfermedades, bueno, las causas de obesidad, pero que no solo influye la alimentación, sino un tema complejo multifactorial que predispone a un mayor riesgo de obesidad, aún siendo una causa poligénica, o sea, aún teniendo temas alimentarios involucrados. Entonces, esos perfiles de riesgo poligénico que ya habíamos mencionado están variables, estudiados en diferentes poblaciones y se encargan de buscar alelos de riesgo. Entonces, estos de aquí, por ejemplo, el primero, FTO, es uno que está muy bien estudiado. Hay 3 o 4 variantes que están muy bien descritas y que se asocian con riesgos elevados de incremento variable de hasta 1.7%, 2% del índice de masa corporal, ¿no? Entonces, súmale estos factores a los hábitos alimenticios, pues hacen que el riesgo sea mucho mayor, ¿no? Y entonces, hay un montón de haplotipos descritos, y entonces juntas esos haplotipos, los estudias, estas variantes genéticas que ya hemos visto anteriormente, y estas te analizan regiones de mayor riesgo, como por ejemplo la de Prader-Willi Angelman que mencioné ahorita, y entonces buscas esos genes principales, buscas genes secundarios, los estudias y ves qué porcentaje de riesgo te dan si algunas de estas variantes están presentes. Entre más variantes presentes están, mayor el porcentaje de riesgo para tu calculadora de riesgo poligénico. Estas calculadoras son diseñadas en artículos, pero en realidad no son aplicables para todos todavía. Todavía faltan muchos temas de validación al respecto. Entonces, no vamos a hablar de Prader-Willi porque no es motivo de la clase ver síndromes específicos, pero para que se acuerden de revisar ese diagnóstico, porque es el diagnóstico de obesidad sindrómica más común, y si ven un niño obeso, hay que descartar ese diagnóstico como parte de, aunque si bien es cierto, los primeros años de vida, al menos los primeros 4, Prader-Willi tiende a tener hipotonía, entonces inclusive tienen peso bajo, pero la obesidad ya está presente desde los 4 años en adelante. La hiperfagia empieza a hacerse presente. Entonces, es tan característica la hiperfagia en estos diagnósticos como Prader-Willi, que hasta les está descrito que se esconden y se abren el refri escondidas. Se describe como aquel paciente que la mamá le tiene que poner candado al refrigerador. Y entonces, otros ejemplos de rasgos complejos es como la hipertensión. También ya hemos hablado de ya hemos mencionado que hay un montón de variantes
relacionadas con este aumento de la presión elevada y pues, un montón de factores de riesgo principales, algunos alimenticios o algunos relacionados con otras enfermedades, comorbilidades. Vean cómo, o sea, el riesgo es relativamente homogéneo entre hombres y mujeres para ciertos tipos de padecimientos. Y pues bueno, cambian también, como ya lo vimos en estudios de monocigotos, gemelos monocigotos y gemelos dicigotos, como está más elevado la incidencia de estas enfermedades en pacientes en modelos monocigotos, que quiere decir que hay mayor heredabilidad, ¿no? Y entonces, estos riesgos relativos también cambian, obviamente, por edad, también descritos en un montón de información que ya tiene años conociéndose. Y entonces, en el caso de la presión arterial sistólica tiene una porcentaje de habilidad relativamente considerable, así también la diastólica, así también las presiones mixtas. Entonces, a lo largo del día en general, para fines globales, hay hasta un riesgo del 70% de habilidad por estos rasgos o estas variantes familiares o poblacionales, como los que les mencioné, lo de la población afrodescendiente. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí lo comenté con ustedes? ¿Sabes? Sí, Bueno, doctor, sí lo mencionó. ya, perfecto. Entonces, hay muchas tablas, hay muchos artículos al respecto, relacionados con todos estos genes que van mencionando, que tienen que ver con diferentes causas específicas de aumento de la presión arterial. Inclusive algunos de ellos están descritos en síndromes específicos, las causas monogénicas que les mencionaba, ¿no? Pero que estos mismos genes que están relacionados por causas monogénicas también pueden estar relacionadas con variantes de menor riesgo que se asocian al riesgo de hipertensión poligénico. Todos estos han sido, de hecho, estudiados a través de genes mapeados en yiguas. Y pues podemos ver cómo inclusive hay genes relacionados con la absorción del sodio, con la actividad de la angiotensina. O sea, habría que conocer muchos y uno a uno cada uno de los genes que están involucrados en todas las vías metabólicas relacionadas con la intervención de la presión arterial. Y entonces, solamente se los enseño, no me voy a detener con ninguno de ellos, porque no es por motivo de esto, y para saltarnos a la siguiente clase, hay un montón de genes relacionados. Y este es otro ejemplo de estudio de yiguas. Lo mismo que les decía, tenemos una curva logarítmica. Cuando sobrepasan esta curva logarítmica, todos aquellos que sobrepasan la curva logarítmica son genes candidatos. Y entonces hay que estudiar esa región específica, son regiones candidatas. Entonces se estudian esas regiones y se busca qué genes tienen qué funciones y si alguna de esas funciones podría estar involucrada en el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, ¿no? Y entonces ahí sacan algunos citocromos, sacan algunas proteínas de retención de canales de sodio, etcétera. Entonces, todas estas son de asociación y que, pues bueno, vean el tamaño de los metaanálisis que se deben hacer. Son altamente, eh, o son muy amplias más bien las poblaciones que se requieren para poder hacer este tipo de estudios estadísticos. Y pues bueno, ¿dudas con este tema de enfermedades poligénicas? Hasta ahorita no, doc. Te digo, es Todo bien, Doc. relativamente sencillo, no es un tema complejo, entonces me interesa más que vean, o sea, como los enfoques que tenemos al respecto. Pero vamos a viendo entonces la clase de farmacogenómica. Digo, por cuestiones de tiempo yo creo que conviene que la vemos de una vez. En los segunditos en lo que me abre. Según yo la tenía abierta, sí, ya la tenía abierta. Y aquí está. Entonces,
Ahí está. ¿Todos ven la presentación? Sí, bueno, yo sí la veo. Sí, Doc. Perfecto, entonces vamos continuando. Vamos a meter este tema también. Es importante que ustedes conozcan un poco de ello. Y pues bueno, la farmacogenómica y la farmacogenética son estos dos enfoques que son de los más aplicables hoy en día a medicina de precisión y que se basan precisamente en el estudio de aquellos polimorfismos. Se conoce que el polimorfismo lo decimos desde el punto de vista de poblaciones, estas variantes comunes, genéticas que afectan la respuesta biológica a los fármacos y pues bueno, es el estudio de los polimorfismos y su aplicación a tecnologías genómicas para su descubrimiento, ¿no? Entonces, una es la farmacogenómica, que se encarga más bien de estudiar los factores genéticos sobre la actividad de los fármacos y posibles vías alternas o nuevas vías para el tratamiento farmacológico, como por ejemplo en cáncer se utiliza mucho. Y otra distinta es la farmacogenética. Pues en el análisis global hablamos de farmacogenómica, nuevos desarrollos de fármacos, nuevas aplicaciones terapéuticas, y en la aplicabilidad hablamos de la farmacogenética, donde hay personalización de tratamientos específicos según la genética del paciente para optimizar la eficacia y reducir los riesgos. Pues analizamos el DNA, buscamos estas variantes de mayor absorción o menor absorción de medicamentos y pues, precisamente para predecir el riesgo de toxicidad y pues para buscar beneficios en las dosificaciones de los medicamentos. Esa prácticamente es su tarea, la parte de farmacogenética. Y entonces, ¿qué es la farmacogenética? Pues la farmacogenética es una rama que se encarga de aplicar esta parte de la medicina personalizada o de precisión y pues calcular específicamente estos riesgos a través de selección de poblaciones donde tengan necesidad de modificaciones específicas. Entonces, anteriormente, hoy en día se pueden utilizar haciendo estudios a poblaciones generales y entonces, si alguna de estas personas dentro de la población tienen variantes le llamamos de riesgo de metabolización, entonces, dependiendo del metabolismo que presenten estas variantes o que indiquen estas variantes, es la dosis que se debe calcular. Si es un paciente que que metabolice muy rápidamente ciertos medicamentos, si tú le quieres que ese medicamento se metabolice en determinado tiempo específico, y entonces al metabolizarlo más rápido, pues lo va a eliminar más rápido. ¿Reduce su toxicidad? Sí, pero también reduce su eficacia, porque va a durar menos tiempo en el organismo. Entonces, en esos casos, lo ideal en algunas opciones es aumentar la dosis de estos fármacos. Y pasa lo contrario cuando son metabolizadores lentos, donde como el medicamento dura más tiempo en el organismo, porque el metabolismo del mismo es efectivamente menos funcional, pues prácticamente hay que reducir la dosis para evitar estos riesgos de toxicidad. Entonces, a esto se basa la medicina de precisión, ser personalizada, ser preventiva y predictiva, y pues, permitir la modificación y la participación de los médicos en el área de salud, más bien, en la implementación. Entonces, hay un montón de enfermedades relacionadas o estudiadas con diferentes rasgos que están, de los cuales, o dentro de los cuales se pueden utilizar diferentes dosis de medicamentos dependiendo de la enfermedad que estamos hablando. Y entonces hay que tener un conocimiento adecuado de las patologías hoy en día. El problema con esta rama es que muchas de estas enfermedades hoy en día todavía no tienen tratamientos tan especializados. Sin hablar de enfermedades genéticas, hablamos aquí de enfermedades comunes. Todavía hay muchos tratamientos que son inespecíficos, que solamente se van al paliamiento a la terapia paliativa, es decir, a evitar síntomas adversos, pero no reducen, mejoran o eliminan enfermedades todavía. La definición práctica o rápida de que la diabetes es una enfermedad de base que no es corregible, ¿no? Es un ejemplo de.
Hoy sabemos que en etapas tempranas la diabetes sí es corregible, pero para fines prácticos no lo es. Qué quiere decir? Que todavía no tenemos los objetivos adecuados terapéuticos para permitir un buen manejo adecuado y reducir la mortalidad de estas enfermedades. Entonces, entre los antecedentes que tenemos, hay millones y millones de efectos adversos, bueno, hay miles y miles de efectos adversos descritos, y pues, la FDA ha descrito más de 1 millón de ellos, relacionados con fármacos al año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es algo común. La toxicidad por fármacos es algo que pasa relativamente con alta frecuencia. No sé, por ejemplo, si ustedes conozcan los efectos adversos de la metaclopramida. ¿Alguien se acuerda de ellos? Uno de los efectos adversos más graves, o más llamativos, más bien. Es una distonía. ¿Lo han escuchado, chavos? La distonía Yo por no, Doc. metoclopramida. Bueno, las dosis altas de metoclopramida, o sea, la metoclopramida, menciono la metoclopramida porque es un ejemplo donde es un medicamento de uso común, pero las dosis altas de metoclopramida se asocian a un efecto secundario grave que se llama síndrome extrapiramidal. Y entonces es grave porque es muy aparatoso, pero a la realidad clínica es fácilmente corregible. Entonces, normalmente no terminan secuelas. Busquen por ahí en algún momento que tengan oportunidad ejemplos de síndromes extrapiramidales relacionados a metoclopramida, y es muy llamativo. Es tal cual el tipo de movimiento que tiene se llaman distonías neuromusculares, y entonces son incontrolables, son muy aparatosas y son hallazgos que están de forma muy recurrente cuando sobrepasamos ciertas dosis del medicamento. Pues se sabe hoy en día que aquellos pacientes que tienen este riesgo para generar la distonía no son todos, sino simplemente aquellos que tienen mayor sensibilidad al procesamiento farmacológico. Es decir, aquellos que tienen un metabolismo lento del fármaco. Pues, ponía el ejemplo de ese, por ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Entonces, muchos de estos podrían prevenirse mediante pruebas de farmacogenética, donde hacer la prueba temprana podría ayudarnos a determinar las dosis necesarias para estos fármacos y reduciendo el riesgo de los efectos adversos. Entonces, hay casos donde los efectos adversos terminan inclusive en mortalidad. Dos segunditos, ahorita los. Ah, ya, perdón, chavos, me estaba hablando el banco. Entonces, estas informaciones o esta información de farmacogenética o farmacogenómica en las etiquetas es aplicable. De hecho, puedes modificar las dosis. Ya está bien registrado en muchos de estos medicamentos qué dosis están indicadas para qué variante o qué rasgo farmacogenómico. Pero pues para saber esto o para poder hacer estas modificaciones, Otra vez se cortó, Doc. perdón, chavos, se me desconectó el internet otra vez. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, Yo ya no lo Todos me escuché, Doc. Bueno. ¿hasta dónde me escucharon? Se me fue el internet otra vez. No, se estaba hablando del síndrome extrapiramidal y después lo marcaron. Ah, ok. Me quedé en lo del extrapiramidal. Sí terminaron de entender esa parte del síndrome extrapiramidal. Sí. O lo menciono de nuevo. Eso fue Oye. lo último que escuchamos, Doc. Ah, ok. Sí, perdonen, chavos. Me desconectaba de repente. Ok. Entonces, para fines prácticos, la farmacogenética sirven para hacer el abordaje de estos efectos adversos y de
la modificación de las dosis, lo que es aplicable a etiquetas del mercado, es decir, tú podrías poner, o eso de hecho lo hace la FDA, podrías poner etiquetas específicas a los medicamentos y decir qué dosis debe de haber dependiendo de tu perfil farmacogenético. Es decir, reducción de dosis, ya están bien descritas en las páginas y entonces es prácticamente el trabajo que van a hacer ustedes, ¿no? Buscar un fármaco de los múltiples que están descritos y pues, buscar toda esta parte del abordaje y de las dosis y la explicación un poquito de la vía. Y entonces, el abordaje genético está enfocado en el caso de las enfermedades, en buscar factores genéticos, en buscar el ambiente y ver estos cambios epigenéticos, ¿no? Pero en el caso de las drogas, o sea, abordarlo directamente desde la droga, va más enfocado al metabolismo de fase 1 y de fase 2 de estos genes, a los receptores de las drogas, a la interacción de las drogas y a los transportadores enzimáticos. Yo también he escrito lo del tema de las interacciones farmacológicas, que muchos de estos fármacos que se utilizan de forma general, muchas veces se inicia, si utiliza usted cierto medicamento, no consuma esto, pues el riesgo de toxicidad, ¿no? Pasa con el alcohol, por ejemplo, sin irnos tan lejos. Donde el consumo de alcohol reduce la absorción de ciertos medicamentos y reduce la eficacia, por ejemplo, de los antidepresivos, entre los múltiples. Y entonces, sí hay abordajes dentro del enfoque epigenético, pero hoy en día no son aplicables en la clínica. Entonces, esta publicación de Nature en 2001 habló en particular de un modelo de investigación que ahorita vamos a mencionar, que es el proyecto de los 1000 genomas. Entonces, hay que definir variabilidad. La variabilidad, mencionarlo así, es aquella, lo mencioné como la ley de la vida, cuando no hay dos caras iguales, es decir, cuando entre dos individuos, no, a pesar de que tienen una genómica relativamente o una población relativamente semejante, su genoma no es completamente idéntico, lo que permite que no reaccionen de la misma manera ni se comporten de la misma manera en condiciones anormales de enfermedad, ¿no? Entonces, los rasgos cambian, van variando con nuestro perfil genómico. Y pues bueno, esto se estudió desde los años 50. En realidad, tiene muchos años el estudio de las respuestas a fármacos. Pero hoy en día, pues ya, con el nacimiento de las tecnologías genómicas, es algo que ya es aplicable. Y vean precisamente lo que les decía. Desde los años 50, se vinieron estos términos, el término de polimorfismo, que, bueno, ustedes ya lo vieron, polimorfos, que tiene que ver con múltiples formas o variantes diversas. Y entonces hablamos a nivel de población, nada más para recordarlo, que aquellas variantes que son comunes, variantes de riesgo comunes o llamados también polimorfismos, están presentes en al menos o más del 1% de la población. Si estas variantes no fueran tan frecuentes, se consideran variantes raras, y las variantes raras son las que están normalmente, como no son comunes, presentes en poblaciones enfermas. El estudio de poblaciones te permite saber esto, y entonces se conocen montones y montones de variantes de un solo nucleótido, donde alrededor de unas 15 millones de estas variantes son polimorfismos, y de estos polimorfismos que se encuentran en el genoma humano, son relativamente comunes, o sea, vean ahí cada 300 a 200 pares de bases. Entonces, este pequeño cambio de una variante por otra, de una guanina por una timina en este ejemplo, hace que la actividad o las capacidades para metabolizar algo sean, aquí hablando de farmacogenómica, muy distintas, ¿no? Y entonces, en el tema de medicina de precisión, otra vez retomando esto, el objetivo es buscar el punto adecuado, el objetivo adecuado, el paciente adecuado, el tejido adecuado, la seguridad adecuada y el potencial comercial adecuado. O sea, realmente hay muchos enfoques, hay mucha gente interesada en este rama de medicina de precisión, porque pues la farmacología siempre va a dejar mucho dinero.
Y entonces Peter O'Donnell, que era el director del Centro de Terapéutica Personalizada de Chicago, describía esta frase, ¿no? Es probable que en un futuro cercano llegue un momento en el que los pacientes comiencen a adquirir el uso de su información genética durante su atención médica y le pregunten a su médico, ¿ha considerado mi genómica antes de aceptar una receta? Entonces, esto es algo que todavía sigue siendo un poco futurista, pero que, como les voy diciendo, año con año se va estrechando esa brecha. Y entonces, los modelos, este es como el enfoque de los clinical trials. Aquellos estudios preclínicos requieren de varias fases, ¿no? Para poder autorizar un medicamento. Desde el descubrimiento de un objetivo, de la identificación de una nueva enfermedad o un nuevo gen, esto en toda esta parte de la farmacogenómica. Las fases preclínicas es la búsqueda de los efectos adversos y los efectos de las drogas en el cuerpo, estos en estudios en vivo. Pero estos son los primeros desarrollos que después van a ir a las llamadas fases clínicas, que vienen la fase 1, fase 2 y fase 3 experimentales, y que cada una tiene sus propias limitantes que permiten desarrollo de fármacos nuevos para la venta comercial final, pero que no llegamos a esta fase 4 hasta que no superan la fase 3, que ya es la de experimentación en humanos, y que, pues bueno, depende de tener candidatos para estos experimentos, ¿no? Obviamente ya pasando por fases de bioseguridad previas. Entonces, para fines prácticos, fase 1 es el abordaje o la búsqueda predictiva de biomarcadores. En fase 2 están estos biomarcadores como un tamizaje para valorar drogas específicas, actividades. Toco otra vez se cortó. O no sé si es mi internet. Sí se cortó. Ya me conecté. ¿Me escuchan ahora sí otra vez? Sí, ya se escucha, Doc. Sí, ya. Disculpen, ya estamos fallando mucho de internet el día de hoy. No se ha apagado. Chavos, ¿ven las diapositivas todavía? Sí, Doc, se quedó en lo de la fase 2. Estábamos entonces, determinación, o fase 1 es la determinación de biomarcadores predictivos. La fase 2 es la utilización de estos biomarcadores para usarlos como un tamizaje para determinación de drogas, de actividades de drogas. Y ya la fase 3 es validación de los mismos para su investigación, ¿no? Entonces, puede ser, dependiendo del biomarcador, si hablamos de una droga específica, de un fármaco específico, pues bueno, depende de pasar por todas estas fases para poder estar autorizado. Muchos de estos fármacos, hay un montón de clínicas trials hoy en día, muchos de estos fármacos no llegan a ver fases finales, entonces se quedan a mitad del camino, ¿no? Y de hecho, algunos de ellos que estaban en proceso de investigación, hoy en día con la aparición de nuevas tecnologías, pues fueron desapareciéndose, o sea, perdieron interés en los mismos. Y entonces, dentro de todos estos marcadores farmacogenéticos que te permiten hacer predicciones de respuestas terapéuticas, entonces, estos marcadores están bien descritos, enfocados en metabolismo de enzimas y en el transporte de las drogas, ¿no? Entonces, están enfocados en diferentes puntos de vista, el farmacogenético y farmacodinámico. Entonces, hay un montón de ejemplos al respecto de cómo, dependiendo del enfoque que le des a algunos de estos, unos de ellos, vamos a ponerlo más claro, en el caso de los marcadores relacionados con el metabolismo, que son los más comunes,
son aquellos relacionados con la detoxificación hepática, como los citocromos, que se encargan de la fase 1 de detoxificación. Y algunos de ellos están relacionados no con estos citocromos, sino con proteínas transportadoras de los mismos para eliminación. Entonces, hay un montón de modelos de investigación al respecto. Y entonces, ¿cómo se diseñan estos proyectos de investigación en farmacogenética? Pues, seleccionas un fármaco, buscas los SNPs de genes específicos, tanto para transporte, metabolismo o para genes o para mecanismos de acción específicos, y pues buscas interacciones. Siempre tiene que ver, ¿se acuerdan de la vez pasada que les mencionaba de estos llamados SNPs? Que son estas cadenas de interacción genética. Entonces, cuando tenemos algunos genes, estos genes que pueden estar relacionados, interactuando con otros genes, porque al final todo nuestro organismo es un interactoma. ¿Qué quiere decir esto? Que las vías no están aisladas, una sola proteína no está aislada del resto del cuerpo. Lo que podría ser que un marcador está relacionado con un montón de vías que nos muestran genes candidatos. Y entonces hay que buscar haplotipos, hay que buscar desequilibrio de ligamentos, hay que buscar ciertos SNPs específicos relacionados. Y todo esto está bien descrito en literatura de consorcios, en esta página que llamamos PharmGKB. Ahorita les voy a enseñar esa. Y que son estas de aquí. Entonces, esta página en particular, ustedes se ponen a buscar, te muestra todo lo que es la lista de productos relacionados con farmacogenómica. Vean cómo hay GPCs, hay guías específicas, hay guías de práctica clínica para la utilización de estos fármacos. Entonces, tómenle una pequeña, anoten esta página, búsquenla así, porque es donde ustedes van a basarse principalmente para búsqueda de medicamentos relacionados con farmacogenómica. Se los digo de una vez para que no vayan buscando en páginas como muy inespecíficas, sea más fácil que lo busquen dirigidamente en esta página. ¿Ya le tomaron la foto? Porque me había pasado. ¿O el dato? ¿Todo, chao? Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues en realidad conocer el metabolismo de cada uno de los fármacos, ¿no? Con qué interactúa, con qué citocromo se metaboliza, con qué transportador, hacia dónde se elimina, sus mecanismos, toda esta parte que ya dijimos, ¿no? La farmacogenética y la farmacodinámica. Pero en realidad es más complejo de saber muchas veces, y por eso es que muchos proyectos terminan quedando en fases iniciales en los proyectos de investigación. Pero estos de aquí, por ejemplo, los que están en esta imagen, son ejemplos de los que están bien descritos y que como sabemos que no es solo un fármaco el que interactúa con este citocromo, sino varios fármacos, ahí vean los de la lista roja, el tacrolimus, la ciclosporina, el sirolimus. Entonces, el uso de fármacos combinados podría aumentar la eficacia de un medicamento, sí, pero también, como ya mencionamos, la toxicidad, ¿no? Porque tardaría más en eliminarse, tardaría más en metabolizarse, y por lo mismo, en mayor posibilidad de efectos secundarios. Y entonces, otra vez, ahí están las páginas para que vean algunas de las posibles opciones. Digo, PubMed, OMIN y la de SNPs son muy inespecíficas, a menos que ya tengan la variante específica que van a buscar, métanse a estas del medio. Pero para fines prácticos, la de arriba, las generales, HADMAP y PharmGKB, son las que les van a servir para su trabajo. Y entonces, otra vez retomando esta parte de los farmacogenes, podemos clasificarlos por diferentes subtipos, porque están relacionados con enzimas del metabolismo, y que aquellas se categorizan como metabolizador lento, metabolizador intermedio, metabolizador normal, metabolizador rápido y metabolizador ultra rápido. Entonces, entre mayor capacidad funcional de algunos de estos citocromos, mayor posibilidad de generar un metabolizador ultra rápido, ¿no? Normalmente, muchos de esos fármacos nada más tienen lento, normal y rápido, ¿no? Entonces, hay aquellos que tienen copias extras, es decir, duplicaciones de ciertas regiones de los SNPs, que les permite ser ultra rápidos porque tienen una copia agregada. Pero estos, los ultra rápidos, son los menos comunes.
Y entonces, individualizar la dosis, el ajuste de medicamentos, evitar los efectos adversos y la selección del tratamiento óptimo son prácticamente sus objetivos generales para esta rama, ¿no? Y vean cómo, o sea, cómo tratamos a la enfermedad en este caso. Muchas veces vamos directamente enfocados nada más en tratar enfermedades de base, estudiamos la enfermedad y ya, pero pues el objetivo es individualizarlo, ¿no? Y pues en estos casos, el enfoque de individualización tiene que ver precisamente con estos mecanismos. Vean, este es un ejemplo, también tomen la captura de pantalla esto. Es una de las listas de los posibles de los medicamentos que están bien descritos, hacia qué citocromos están relacionados, o hacia qué receptores o de qué haplotipo. Algunos de ellos relacionados con toxicidad, como los de HLA, y que tienen que ver con procesos de respuesta inmune grave. Entonces, me dicen cuando me pase esta diapositiva. Entonces, de los aproximadamente 1000 medicamentos aprobados por la FDA, menos de 100 realmente van a ser candidatos a análisis farmacogenético. Entonces, no tantos genes, no tantos medicamentos podrían ser aplicables, pero de los que sí, estos de aquí, los que están, sobre todo los que están negritos, pero varios de ellos en realidad, están muy bien descritos, para que puedan usarlos como ejemplo. ¿Dudas? No, doctor. No, doc. Entonces, ¿de qué sirve? Ya les lo dije, estoy siendo un poco redundante. Aquí están, este tipo de tablas, búsquenlas. Tiene que ver con la isoforma del polimorfismo, digámoslo así, la variante del polimorfismo. Entonces, describirlo como la isoforma 1, la isoforma 2, la isoforma 3, y la mezcla de estas isoformas en la forma heterocigota y homocigota, te va a permitir expresar o saber qué genotipo hay en la población. Y esto explica la variabilidad, ¿no? Entre mayor haplotipos hayas o relacionados con este medicamento, mayor riesgo de toxicidad en algunos de estos casos, dependiendo de la isoforma. Y hay guías específicas que explican las dosis que te tienen que ajustar. Entonces, vean, por ejemplo, la sinopumarol, la cantidad de genes relacionados con el metabolismo, excreción y transporte del medicamento, y cómo, si tú estudiaras todos, podrías hacer un ajuste muy, muy específico de los medicamentos y evitar riesgos de sobredosis o sobrecoagulación en estos casos. Y pues, un montón de ejemplos de esto, como los de la warfarina, como los de la amiodarona. No me voy a detener en esto, lo vamos a hacer relativamente rápido, pero vean cómo están bien descritas las variantes. De hecho, en farmacología de psiquiatría hay un montón de ejemplos de ellos, todos los que están aquí descritos, y pues enfoques a metabolismo de los inhibidores selectivos de la receptora de serotonina o algunos otros fármacos relacionados como con la hiperactividad, como el metilfenidato. Entonces, vean, antidepresivos, antipsicóticos, la cantidad de medicamentos que están relacionados y que vean, todos estos de aquí, esto es importante, en farmacogenómica, muchos de ellos, por el tipo de mecanismo o mecanismo de acción que tienen estos fármacos y el metabolismo, coinciden entre sí. Entonces, tanto antidepresivos como antipsicóticos, muchos de ellos tienen relación con el genotipo del citocromo 2 de 6, y entonces tener el ajuste tanto de este como del 2 C19 te va a permitir hacer un montón de cambios en las dosis farmacológicas, ¿no? Tacrolimus es otro ejemplo. El tacrolimus se utiliza para el abordaje de cáncer. Entonces, cáncer tiene un enfoque un poco distinto hoy en día. Si bien algunos se utilizan como estos ejemplos de test pretratamiento, que te permiten saber si las dosis que vas a utilizar de forma inicial son muy altas o no, o si le va a servir la dosis al paciente. Entonces, hay muchos temas como la inmunosupresión previo a los trasplantes que requieren de ajustes específicos. Y, por ejemplo,
otra vez saliéndome del tema, en lo que mencionaba de cáncer, les decía yo que tiene un enfoque distinto hoy en día, porque muchas de las proteínas propuestas para cánceres específicos fueron derivadas del estudio de cáncer hereditario, donde en el abordaje de cáncer hereditario solamente hay ciertos grupos de genes relacionados con vías de sobrecrecimiento, genes supresores de tumores y genes, lo que antes se conocía como protooncogenes, hoy en día solamente oncogenes, y que pues proteínas que interactúan con estas vías de los oncogenes o de los supresores de tumores, hoy en día son objetivos farmacológicos para el tratamiento de enfermedades. En cáncer de mama hay muchos ejemplos de eso. Entonces, solo les pongo un montón en la lista para que ustedes, si quieren alguien de ustedes, tome el dato. Vean como 2D6 está bien involucrado en un montón de variantes. El tamoxifeno, la satioprina, hay un montón de medicamentos que tienen guías específicas para el ajuste de la dosis. Y aquí dice cuánto usas, 1.5 miligramos por kilogramo de peso, 3 miligramos por kilogramo de peso, dependiendo del ajuste del perfil farmacogenético, ¿no? Entonces, ve como mencionan aquí que ciertas variantes específicas son indicativos de reducción de la dosis o de retiro del medicamento para casos seleccionados. El fluoroacilo, lo mismo, prácticamente está siendo repetitivo en este caso, nada más le puse un montón de ejemplos al respecto, para que ustedes vean, busquen estas variantes de riesgo, y dependiendo de la isoforma de estas variantes, qué dosis se van a ajustar dependiendo de lo que dicen las guías, ¿no? Entonces, montones de ejemplos. En este caso, las respuestas reportadas también se asocian con toxicidades específicas, anemia hemolítica, como la ribavirina, en HLA, hepatotoxicidad, daños muy variados. Entonces, todo esto me lo tienen que poner como de forma muy general, con una pequeña conclusión al final. Recuerden que la conclusión tiene que ser como muy individualizada, pero a esto me refería con las formas de los HLA. Entonces, están muy bien descritas para que las busquen. Y entonces, les decía, existía este otro proyecto, el proyecto de los 1000 genomas, que es un proyecto, uno de los esfuerzos internacionales como a gran escala para mapear la variabilidad genética humana. Entonces, en este caso, este proyecto, lo que se encontró o lo que se intentó es hacer, pues, identificación de variantes en poblaciones muy grandes para buscar estos polimorfismos. Pues el proyecto inició como de formas tempranas alrededor del 2008, cuando todavía no se terminaba el proyecto de genoma humano, pero conforme fue aumentando el tiempo, bueno, eso fue en el 2001, apenas tenía poco tiempo de haberse terminado el proyecto de genoma humano, entonces conforme fue aumentando el tiempo, se fueron agregando poblaciones, se agregaron alrededor de unas 26 poblaciones más o menos, con miles de individuos relacionados, y se hicieron estudios de millones y millones de variantes, que fueron los que arrojaron un catálogo de referencia que se utiliza, pues, como base para el estudio de los proyectos de GWAS. Entonces, hay un montón de proyectos que se han enfocado en farmacogenética clínica preventiva, entre ellos proyectos como muy individuales como eMERGE o de 1200 pacientes, realmente son proyectos pequeños, pero que se han integrado poco a poco a todos estos ejemplos que les estaba mencionando como de los 1000 genomas y que te han ido arrojando información para fármacos específicos o para estudios específicos. Entonces, lo mismo prácticamente, selección de genes específicos para desarrollar biomarcadores. Este es el ejemplo más sencillo en el tema de cáncer, les decía yo que es tal vez el abordaje más común. Trastuzumab. Trastuzumab es un fármaco específico que está diseñado para aquellos variantes de cáncer de mama HER2-neu positivas, es decir, ERBB2 positivas, que tienen aumento de la actividad de HER2. Entonces, al estar presente esta señalización,
Trastuzumab bloquea esa señalización e inhibe el crecimiento del tumor, lo que hace una alta eficacia en el tratamiento de cáncer de mama. Que si bien este de hecho es como de las primeras versiones, ¿no? Las versiones más viejitas de desarrollo de fármacos fue trastuzumab, ya tiene muchos años este. Hoy en día existen versiones mejoradas de estos biomarcadores, como lo es Enhertu en el caso de cáncer de mama. Enhertu también fue señalada o diseñada para cáncer. Ay, perdón. Ahí está, me movió el cursor, que estoy tratando de buscar el cursor. Entonces, Enhertu un modelo de molécula diseñada igual para HER2, pero para un grupo de variantes de HER2 que son por polimorfismos específicos, y que todos esos polimorfismos, todas estas variantes de HER2 descritas en ese tipo de tumores son variantes de ganancia de función, lo que precisamente hacen la producción aberrante de HER2. Entonces, ese HER2 lo que hace es que tienes que hacer un estudio molecular primero, y si detectas estas variantes en particular, las de ganancia de función que les mencionaba, pues son altamente sensibles tanto para cáncer, cáncer sobre todo refractario, no a tratamiento. Hoy día se utiliza para cáncer de pulmón, cáncer de próstata y en pocas ocasiones para cáncer de mama, porque en realidad la mayoría del cáncer de mama responden bien a trastuzumab, cuando tienen HER2 positivo, claro está. Pues vean cómo hay diseños específicos para señalizaciones seleccionadas, ¿no? Entonces, basta con que tengamos este determinante del marcador específico genético, podríamos buscar fármacos seleccionados para ello. Entonces, el problema con cáncer es que son altamente mutágenos, hay un montón de cambios. Con el paso del tiempo hay que estudiarlos cada vez poco a poco más a fondo, ¿no? Entonces hay un montón, vean aquí de los ejemplos de medicamentos que les decía, de variantes descritas, tamoxifeno, irinotecan, mercaptopurina, entre otros, ¿no? Metotrexate, la menciono otra vez. Recuerden que metotrexate, su mecanismo de acción es sobre metiltetrafosfato y específicamente en metiltetrafosfato hay variantes polimórficas que se asocian de por sí, como esta de aquí, la C677T, que es este cambio de citosina por timina, que está muy bien descrito como la variante termolábil, que hace que está presente de hecho hasta en el 30% de la población mundial y que se encarga de generar estos ya bien conocidos defectos de tubo neural. Entonces, tener estas variantes de riesgo ya presentes en un porcentaje tan alto de la población hace que los riesgos de toxicidad por metotrexate sean mucho mayores. Pues hay que estar vigilando mucho este tema con este tipo de medicamentos. Y hay variantes específicas relacionadas con mutaciones somáticas. En el caso de algunos síndromes mieloproliferativos, como el Bemuraspenib, o en el caso de algunas mutaciones específicas para genes específicos o para síndromes específicos, ¿no? Pues hoy en día hay un montón de moléculas seleccionadas. Hay de hecho muchas moléculas para algunos cánceres raros, pero no nos vamos a meter tan a fondo en ello porque nos va a tomar un montón de tiempo, solo para que las conozcan. Este modelo, eso se lo menciono, es un pequeño apartado agregado. ¿Saben ustedes qué es la biopsia líquida? ¿Chavos? No, yo no lo había escuchado. ¿Alguien más lo ha escuchado? No, la verdad no, Doc. Ok. Muchas veces el enfoque de las biopsias en cáncer tiene que ver con extracción de un tejido, ¿no? Específico. Entonces, lo que pasa con estos tejidos es que estos tejidos, pues, son sitios específicos del tumor y no te engloban toda la información que podría encontrar presente en él. Entonces, algo característico de los tumores
voy a adelantar un poquito las imágenes, es que algo característico de los tumores es que los tumores liberan células al torrente circulatorio cuando ya están en fase de metástasis. Pero antes de eso, inclusive, por esa apoptosis que está presente en los tumores, también se liberan fragmentos de DNA circulantes durante el torrente. Estos fragmentos circulantes en el torrente pueden ser analizables de forma individual. Pues, todas nuestras células en apoptosis liberan DNA circulante, pero en particular la de los tumores, como están en alta apoptosis, por este recambio constante, entonces el DNA es relativamente común, libre ahí en nuestra circulación general. Entonces, a través de una muestra específica de sangre, o sea, una muestra del brazo realmente, nosotros podemos filtrar esas secuencias de DNA y buscar en esas secuencias específicas a través de estudios de NGS, efectivamente, también se puede aplicar a través de PCR digitales, dirigidas las variantes para determinar el tipo de cáncer o los variantes de riesgo que puedan estar presentes en estos tumores. Pues podemos hacer un perfil genético solamente con la muestra de sangre periférica. Esas son las llamadas biopsias líquidas. Y que precisamente se usan normalmente para diagnósticos específicos, como el que les mencionaba de injerto, donde si buscamos en la sangre y detectamos a través de la biopsia líquida las variantes de ganancia de función del cáncer de mama, es suficiente con el estudio de sangre del brazo para determinar si el paciente es candidato o no al uso de injerto. Entonces, las biopsias líquidas hoy en día son como una alternativa bastante eficaz. Ya es mucho más sencillo que antes hacer filtrado de DNA específico de tumor. Y ya no tenemos que hacer pruebas invasivas, hacer biopsias. Además de que, como lo que está en torrente circulante, bueno, lo que está en torrente circulatorio es altamente variable porque corresponde a una generalidad de todo el tumor, porque al final todo el tumor se tiene que regar. Entonces, es más fácil que encuentres las variantes que estás buscando sin tener que hacer una biopsia de una región específica de ese tumor. Y entonces eso te permitiría predecir a qué tratamiento sería más sensible el tumor. Y entonces vean cómo hay variantes. Bueno, otra vez esto es un poquito repetitivo. Un montón de variantes descritas. Y entonces estudiar estas variantes específicas nos permite hacer un enfoque más relacionado al tratamiento, ¿no? Y entonces vean cómo algunas son altamente sensibles. Entonces, ¿dudas con esto de las biopsias líquidas? ¿Chao? No, Doc, ninguna. De todas maneras lo vamos a mencionar más adelante porque prácticamente el mecanismo de las biopsias líquidas es exactamente el mismo mecanismo con el que hacemos el diagnóstico prenatal a través del DNA fetal libre en sangre materna. Entonces, para que se acuerden, es una tecnología prácticamente igual. O sea, siguen el mismo principio. Buscar DNA circulante en la madre. En este caso, DNA circulante en el paciente del tumor. Entonces, hay un montón de marcadores. Ya no me voy a tener con esto. Creo que estoy pusiendo muy repetitivo. Entonces, estos marcadores están relacionados sobre todo con variantes de cáncer de colon bien descritas. Estos genes, KRAS, BRAF, son genes de vías de sobrecrecimiento. Muchas veces tienen que ver con genes de sobrecrecimiento. Entonces, son oncogenes. Entonces, depende de la función del gen que estemos estudiando esto para la siguiente clase, que es la oncogenética. Bueno, bases biológicas de cáncer. Si el gen se encarga de activar una vía, es una ganancia de función. Entonces, la sobreactivación de estos genes, o sea, genes de sobrecrecimiento, va a generar riesgo de tumores. Y en caso, hay genes que se encargan de inhibir el crecimiento, de bloquear desarrollo celular o de inducir apoptosis. Entonces, si bloqueas los genes que inhiben el crecimiento, pues, entonces estás bloqueando los mecanismos que evitan la división celular exagerada. Pues, estos son los llamados genes supresores de tumores. Y entonces, montones de biomarcadores. Hoy en día hay un montón de abordaje en el cáncer gástrico, por ejemplo, con este ejemplo.
Entonces, sí, se estudian inclusive, muchos de los estudios que se hacen para diagnóstico de cáncer todavía siguen siendo inmunohistoquímicos, o sea, todavía dependen de patología. Pero la realidad es que como con el paso del tiempo, estos hallazgos de patología pueden ser, de por sí que son complicados, ¿no? Lo que es el obtener un buen patólogo, tener una buena muestra de biopsia y tener un tejido de calidad. Pues hay muchas condiciones que pueden modificar el estado de salud del paciente y evitar que la biopsia que se toman sean adecuadas. Entonces, más fácil que hacer inmunohistoquímicas es buscar la expresión de estos genes a través de biomarcadores a nivel de circulación. Entonces, esta detección de genes relacionados con la regulación del cáncer gástrico tiene que ver con una región que se llama inestabilidad de microsatélites. Entonces, como al estar afectados estos, aumenta la inestabilidad de esos microsatélites, es decir, hay más microsatélites de los que debería haber en la región en la secuencia de esas células somáticas. Entonces, tú puedes hacer análisis de microsatélites y buscar dirigidamente los que están relacionados con el tumor. Entonces, esto te ayuda como un factor predictivo para ver si son candidatos o no a tratamientos y a respuesta, perdón, y a respuesta farmacológica y pronóstico. Entonces, para fines prácticos hay un montón de formas de abordar el estudio dentro de la farmacogenómica y pues bueno, nada más. ¿Dudas que tengan? Creo que por ahora no, No, Doc. por ahora no. Ok, creo que me fui muy rápido con esta clase. Mi interés era que la vieran de forma general la parte de farmacogenómica y terminamos de ver la parte de genética de poblaciones, bueno, la parte de genética multifactorial más bien. Pero ya, yo creo que terminamos hasta aquí esta parte del temario. Entonces, ¿cómo están en cuanto a saturación? ¿Quieren ver todavía alguna parte de algún otro tema o mejor lo tenemos aquí? Chavos, ¿cómo se sienten? Porque ya bueno, procesar mucha información. Sí, es un montón. Nos le da información ya digo muy alta, como muy conocida. Nada más falta que ustedes se vayan enfocando, busquen algunas de estas variantes, las describan específicamente, vean cómo el día de hoy se pueden utilizar, se pueden aplicar muy bien al diagnóstico, al tratamiento de muchas enfermedades, tanto como biomarcadores de señalización específicos, como medicamentos seleccionados, ¿no? Entonces, sobre todo la parte del ajuste de dosis, cuando hablamos de metabolizadores lentos y rápidos, es la que me interesa que ustedes le hagan el enfoque a sus trabajos. Pues si quieren, sí, terminamos más temprano. Digo, la verdad es que nada más nos falta la clase de bases biológicas del cáncer. Esa es una clase pesada. Les voy a pasar un artículo al respecto para que lo vayan revisando. Pero entonces, en realidad es como todas las generalidades de bases del cáncer. No sé si alguno de ustedes ya ha visto algo de esto en clases de genética o de oncología. ¿Estamos? No, pero ya con el artículo pues igual queda más claro. Perfecto. Entonces, les mando este artículo de los Hallmarks and Carpet, que son esos marcadores específicos de cáncer. Y con ese es como una buena introducción de las bases biológicas, para que si quieren ya lleguen un poquito más empapados del tema en la siguiente clase. Sobre todo porque, pues, un poquito de lo que voy a preguntarles me interesa, es que sepan un poquito de estas bases y de los mecanismos, o los diferentes mecanismos que tiene un tumor para evasión de la respuesta celular y para producción de tumores. Entonces, sale un poquito del esquema de medicina genómica. Sí me interesa un poquito sí me interesa que lo vean, por el simple hecho de que muchos de estos oncogenes y genes supresores de tumores tienen interacción con proteínas relacionadas al desarrollo de nuevos fármacos, pero en la clínica en realidad no lo vamos a estudiar tanto. Para los que se dediquen a estas áreas, en oncología, medicina interna, si hay alguno por ahí colado que se quiera dedicar a investigación, también está bastante interesante que lo vean.
Pero bueno, para que lo apliquen también en su clase de oncología. Sí, Sí, doctor, está gracias. perfecto. Pero